vez más, darle la bienvenida a todas y a todos ustedes a este espacio en donde queremos pues adquirir y construir las herramientas para poder aportar al acceso a la justicia y al acceso a la salud de los pacientes más vulnerables del Instituto Roosevelt. Agradecerles de parte de la Fundación su compromiso con los proyectos que pensamos para poder encauzar el trabajo pro bono hacia un impacto verdadero en las necesidades jurídicas que más experimentan los colombianos y las colombianas. Entonces, nada, darle la palabra y también agradecerle de antemano a Pinilla, González y Prieto, y en especial pues a Valentina y a Valeria, que nos acompañan hoy. Serán las abogadas que nos brindarán esta capacitación y nos brindarán estas herramientas respecto a qué herramientas jurídicas tenemos para proteger el derecho a la salud y, digamos, frente a esas solicitudes que son más usuales en estos temas. Entonces, Valentina, Valeria, les doy la palabra. Andrés, muchas gracias y buenas tardes para todos. De antemano agradecerles por su tiempo y Andrés por el espacio que nos dan para presentar esta capacitación. No sé, Andrés, si nos puedas ayudar con la diapositiva para poder iniciar. La siguiente, por favor. En efecto, es lo que Andrés les contaba. Lo ideal es darle las herramientas jurídicas que les sirvan a ustedes como base en el trabajo ya con el proyecto AMEL, de manera que vamos a encontrar unos tips y la presentación se las podemos compartir más adelante para que ustedes la tengan como guía y como apoyo en el momento de atender las necesidades de los usuarios que la Fundación reciba. Bueno, en primer lugar queríamos hacer como un recorderis de las generalidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En efecto, sabemos que está integrado pues, por el Estado a través del Ministerio de Salud y Protección Social, quien es la que actúa como organismo de coordinación, dirección y control. Tenemos a las entidades territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud, que son los entes de control y vigilancia aquí en el país. Las IPS, que son las encargadas de prestar la atención a los usuarios, están los hospitales, las clínicas o los laboratorios, y pues las EPS, las empresas prestadoras de salud, que son quienes se encargan de las afiliaciones y el recaudo de las cotizaciones. Entonces, en este espacio queremos a ustedes presentarles el proceso de la afiliación, de la desafiliación, las diferencias que hay con un traslado y con una movilidad de EPS o de regímenes, y indicarles como los casos más usuales que se presentan en este tipo de asuntos. Entonces, Andrés, si nos puedes ayudar, te agradezco. Entonces, pues sabemos que los objetivos del Sistema General de Seguridad Social y Salud pues es regular el servicio público esencial de salud y crear las condiciones de acceso para toda la población residente del país, brindando servicios de calidad, incluyentes y siendo un servicio equitativo a través del modelo de prestación del servicio público en salud, lo que permite que el Estado tenga una acción coordinada con las instituciones y la sociedad, pues para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable. Tenemos tres maneras de acceder al sistema de seguridad social en salud. Está la EPS del régimen contributivo, la EPS del régimen subsidiado o de oficio, que más adelante se los vamos a explicar, pero digamos que estas son las tres ramas en el que los ciudadanos pueden acceder al sistema general de seguridad social en salud. ¿Cuáles son las funciones de estas entidades? Promover la afiliación de los grupos de la población no cubiertos, los que no se encuentran actualmente por la seguridad social, organizar y la forma y los mecanismos a través de los cuales los afiliados y su grupo, su núcleo familiar pueden acceder a salud en todo el territorio nacional, definir los procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y de sus familias, y establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad por las EPS o las IPS. Entonces, como primer ítem, tenemos que el proceso de afiliación al Sistema General de Seguridad Social se realiza por una sola vez, así como se adquieren derechos por parte de los afiliados también adquieren obligaciones,
y que más que todo los deberes que ellos adquieren es en cuanto a la información que le están suministrando a las EPS al momento de afiliarse. El procedimiento es muy sencillo, está la plataforma SAT que se hace de manera virtual o acercándose a una de las entidades promotoras de salud y solicitar el formulario de registro. Uno de los puntos importantes es que tan pronto cuando ustedes presentan el formulario o el registro a través del SAT, va a quedar radicado la afiliación y desde ese momento que el afiliado va a tener derecho a recibir los servicios por parte de la EPS que haya escogido. Y tenemos que todos los residentes en Colombia están obligados a afiliarse, bien sea a través del régimen contributivo o bien sea a través del régimen subsidiado, y que la desafiliación solo procede cuando el afiliado fallece. Tenemos acá uno de los, por la cantidad de migrantes venezolanos que tenemos en la actualidad, el Ministerio de Salud ha establecido cuáles son los documentos que se requieren para poder afiliar a estas personas. Entonces está el formulario único de afiliación, está la copia de su documento de identidad, bien sea pasaporte, cédula de extranjería, el carnet diplomático o el salvoconducto de permanencia. Y pues el permiso especial de permanencia para los migrantes regulares venezolanos, el PPT. Al momento de presentar la solicitud, y esto es porque ya nos ha pasado con otros usuarios, nos han dicho que en reiteradas ocasiones les han pedido una declaración del estado de salud, de manera que es muy importante resaltar que no están las EPS facultadas para exigirle a una persona una declaración del estado de salud como requisito para su afiliación. Entonces, eso con el formulario de registro, que es prácticamente junto con su documento de identidad, son los documentos que se deben de acreditar al momento de la afiliación. Y pues es a partir de la fecha de afiliación, que es cuando les dije el registro, que van a tener la prestación de los servicios por parte de la EPS. Como las personas o los residentes en Colombia se pueden afiliar, bien sea por el régimen contributivo o el régimen subsidiado, también pueden afiliar a su núcleo familiar. Entonces, ahí en la diapositiva ustedes están visualizando quiénes son las personas a las que el afiliado puede, valga la redundancia, afiliar como beneficiarios de ese sistema de salud. Entonces, tenemos al cónyuge o a la compañera permanente, tenemos a los hijos menores de 25 años que dependen económicamente de sus padres y que acrediten la calidad de estudiante. Tenemos los hijos del afiliado de los compañeros permanentes que tenga una incapacidad permanente y que dependan económicamente de ellos. Bien sea aquí en este ítem, pueden ser mayores de 25 años siempre que se cumplan con los dos requisitos. Tenemos a los nietos, mientras que el padre o la madre tenga la calidad de beneficiario, es decir, que haya sido afiliado por parte de su padre o madre, y los sobrinos y hermanos menores de 25 años con incapacidad permanente que dependan económicamente del cotizante y que sus padres hayan fallecido o se encuentren ausentes. Por último, tenemos pues a los menores de 18 años que hayan sido entregados en custodia legal por parte de las entidades competentes. Entonces, pues son las subclases que tienen y que ustedes deben revisar al momento de realizar la afiliación de algún usuario, porque en caso de que se salga o no cumplan con las condiciones establecidas, pues no va a proceder la afiliación en calidad de beneficiario. Nosotros aquí quisimos hacer como el paralelo de qué documentos van a necesitar para poder acreditar esta condición. Tenemos que en el caso de los cónyuges les van a solicitar el registro civil de matrimonio. En caso de que sea el compañero o compañera permanente, pues la escritura pública, el acta de conciliación o la sentencia donde se declare la unión marital de hecho. Si son hijos, padres o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y siempre y cuando cumplan con los requisitos, pues va a ser el registro civil de nacimiento según corresponda en cada caso. En caso de que sea un hijo adoptivo, vamos a necesitar el certificado de adopción o el acta de entrega por parte del bienestar familiar o de la entidad autorizada. Cuando sean hijos mayores de 25 años con incapacidad permanente, les van a solicitar el registro civil
y el dictamen de la EPS donde se determine qué tipo de incapacidad tiene. Cuando se trate de hijos menores de 25 años o de cualquier edad con alguna incapacidad permanente, y que se encuentran hasta tercer grado de consanguinidad con el cotizante que lo está afiliando y que dependan económicamente de ellos, van a pedirles el documento de la pérdida de la patria potestad, el certificado de función de los padres o una declaración del cotizante donde certifique la ausencia de los padres del menor. Y cuando se trate de menores en custodia legal, pues les van a solicitar la orden judicial o el acto administrativo que expida la autoridad competente, quien les haya entregado al menor. Entonces sabemos que en efecto, si llega a pasarse de una de las categorías de las que mencionamos previamente, existe la posibilidad de que la persona que se esté afiliando y vaya a afiliar a sus beneficiarios pueda cotizar y inscribir a otras personas que no se encuentren contemplados dentro del núcleo familiar. Para esto, pues es necesario resaltar que va a tener que acreditar un pago de una unidad de pago de capitación que se toma con base en el artículo 38 del decreto 2353 del 2015 y que se aumenta con el IPC vigente. Entonces, de manera que en el momento en que si les solicitan a ustedes poder afiliar a una tercera persona que no se encuentre dentro del núcleo familiar, debemos remitirnos al decreto, verificar el valor e informarle al usuario cuál es el costo a asumir de manera mensual mientras perdure la afiliación de ese beneficiario. Entonces, pues, estos son como algunos ítems que queremos resaltar a ustedes y que suele pasar mucho en la práctica. En efecto, cuando les pregunten si una persona puede pertenecer simultáneamente al régimen subsidiado y al régimen contributivo, la respuesta es no, no se pueden encontrarse afiliados en los dos regímenes en el mismo momento. La persona que debe afiliarse al régimen contributivo son aquellas que tienen capacidad de pago, que se encuentren vinculadas a través de un contrato de trabajo, servidores públicos, los pensionados, los trabajadores independientes, y los que se deben afiliar al régimen subsidiado son las personas que se encuentran en los niveles 1 y 2 del SISBEN, las poblaciones especiales prioritarias, tenemos las personas en condiciones de desplazamiento, la población infantil abandonada, los menores que se encuentran vinculados en el conflicto armado, las comunidades indígenas, de manera que tenemos que tener mucha precisión al momento de escoger el régimen, porque pues en dado de que no cumplan las condiciones, pues les van a rechazar la solicitud. Entonces aquí queremos también contarles qué pasa con el traslado y con la movilidad entre EPS y entre regímenes. Es necesario resaltar que en Colombia existe la libre escogencia, que los residentes colombianos tienen la potestad de escoger qué EPS y qué IPS son a las que se quieren afiliar, y para el traslado, en caso de que su decisión sea trasladarse a otra EPS o no cumplan con las condiciones para seguir vinculados al régimen contributivo o al régimen subsidiado, pues deben cumplir con una serie de requisitos. Entonces, inicialmente les vamos a hablar del traslado. El traslado se refiere cuando quieren cambiar de una EPS dentro del mismo régimen. Entonces, si están en el régimen contributivo y quieren cambiar de Famisanar a Sanitas, pues estamos hablando de un traslado de EPS. Para cumplir con las condiciones debemos encontrarnos afiliados en esa EPS por un periodo mínimo de 1 año. Ahorita vamos a ver unas causales que excepcionan la permanencia de 1 año, pero la regla general es que lleven 12 meses continuos a partir de la fecha de afiliación para que pueda proceder ese traslado. No pueden estar internados en ninguna institución, en ninguna IPS, en ninguna institución prestadora de salud, no pueden estar hospitalizados al momento de solicitar el traslado, tienen que encontrarse en paz y salvo con el pago de las cotizaciones y pues deben diligenciar el formulario de traslado a todos los integrantes de su núcleo familiar. Esto quiere decir que en caso de dado de que el usuario tenga afiliado a unos beneficiarios, solo va a proceder el traslado si se lleva todo su núcleo familiar. No es permitido que su núcleo familiar quede en una EPS y él se traslade a otra. Entonces eso también son
son aspectos a tener en cuenta al momento de realizar esta solicitud. Entonces, la pregunta es si yo me traslado, ¿desde qué momento la nueva EPS va a tener que atenderme? Entonces, lo que ha dicho el Ministerio de Salud es que se debe garantizar el acceso a los servicios desde la fecha del traslado, de manera que se entenderá que es la fecha de traslado cuando ustedes presenten en debida forma la solicitud a través del formulario de traslado que les estaba comentando antes. Andrés, si me puedes ayudar con la diapositiva. Listo, entonces como les estaba diciendo, el tiempo de permanencia para el traslado pues son los 12 meses, se cuentan a partir de su inscripción y en caso de los beneficiarios se va a tomar desde el momento de la inscripción del beneficiario. Esto es otra de las cosas importantes porque puede que las afiliaciones no se hagan de manera simultánea, en cuyo caso si yo afilié como beneficiario a mi hijo, 2 meses después, el tiempo de permanencia empieza a contar desde la última afiliación y no desde mi afiliación como cotizante. De manera que tenemos que tener presente este paralelo para que no nos vayan a rechazar la solicitud. De igual forma, se presentan unas causales para que no aplique este tiempo mínimo de permanencia, que es cuando la EPS se disuelva o se liquide, cuando se presenten deficiencias en la prestación o suspensión del servicio, o cuando no corresponda a la realidad de lo que fue ofrecido por parte de la EPS, cuando se cambie la condición de beneficiario y se solicite el ingreso a otra persona del núcleo familiar, cuando el afiliado cambie de residencia y en su nuevo municipio no se encuentre la EPS a la cual se encuentra afiliado, y cuando se presenten deficiencias en la prestación del servicio pero en este caso respecto de la IPS. Entonces, como bien saben, la acción de tutela ha sido el mecanismo que salvaguarda el derecho a la salud de los residentes colombianos y es prácticamente una de las alternativas más usadas en la actualidad. Se tiene que no es posible que les vayan a negar lo ordenado ya en una sentencia por parte de la nueva entidad, la empresa prestadora de salud, de manera que pueden realizar el traslado y la nueva entidad está en la obligación de cumplir con el fallo de la sentencia a pesar de que se encuentre vinculada únicamente la anterior EPS. Entonces, pues eso también es un aspecto importante a tener en cuenta. No pueden las EPS negarse a recibir la solicitud de traslado siempre y cuando cumpla con los requisitos que les contamos, y no pueden tampoco negar el traslado por el estado de salud de algún usuario o por tener una enfermedad, salvo que la persona se encuentre hospitalizada. Mientras que la persona se encuentra hospitalizada, no lo van a autorizar. Y ahora, en relación con la movilidad, si bien el traslado es el cambio de EPS, en la movilidad es el cambio dentro de los regímenes. Es decir, del contributivo pasará al subsidiado, del subsidiado pasará al contributivo. Entonces, esta novedad se debe reportar a través del SAT, que es la plataforma, y que con gusto les podemos dejar ahorita el link de la plataforma en el chat. Y tan pronto, al día siguiente, que tan pronto se hayan, no se sigan cumpliendo con las condiciones por las cuales había sido afiliada. Entonces, si yo estaba afiliada al régimen contributivo y mi contrato laboral terminó, puedo pasar siempre y cuando cumpla con los requisitos al régimen subsidiado desde el día siguiente en que se haya finalizado mi contrato laboral. Lo mismo pasa con en el cambio de movilidad. Se empieza a contar a partir del día siguiente en que ustedes presenten la solicitud de movilidad, y queremos hacer como un paralelo de cuando estamos hablando de traslado y cuando hablamos de movilidad. Entonces, si la persona cabeza de familia que se encuentre inscrita en el régimen subsidiado y adquiere las condiciones para cotizar en el régimen contributivo,
pues en efecto puede solicitar la movilidad sin que haya cumplido el periodo de permanencia. Cuando se trate de un integrante del núcleo familiar del régimen subsidiado y adquiera las condiciones para cotizar en el régimen contributivo y pues que tampoco se haya cumplido con el periodo de permanencia que les indicábamos de 12 meses. Cuando el cotizante en el régimen contributivo no reúne las condiciones para seguir cotizando y no ha cumplido con el periodo de permanencia, pues estamos hablando del traslado siempre y cuando cumplan con las condiciones para la movilidad. Y un beneficiario en el régimen contributivo, cuando pierde esa calidad y no ha cumplido el término de permanencia, pues se revisa para el traslado, estamos hablando de una movilidad de regímenes. Valentina, perdona, te interrumpo, me gustaría hacerte una pregunta respecto de, en cuanto a la movilidad o cuando sucede una movilidad, un traslado, ¿qué pasa si la EPS se niega a darle continuidad al tratamiento que venía llevando el paciente? Lo digo porque los pacientes del instituto, digamos, son pacientes con enfermedades de difícil manejo que requieren un tratamiento continuo y muchas veces en esos traslados pues tienen problemas. Entonces, la nueva EPS, si es un caso de traslado, ¿se podría negar a darle continuidad a ese tratamiento? No, incluso Andrés, es una de las prohibiciones que las EPS tienen. Obviamente que en la práctica sí se pueden presentar esos casos y podemos acudir a los mecanismos que más adelante les vamos a explicar, pero por ley está prohibido el negarse a atender al paciente con los tratamientos que les hayan sido asignados por la anterior EPS. De manera que no te pueden solicitar un nuevo estudio para ver si es que el tratamiento procede o si el tratamiento no procede, sino que se debe seguir dando continuidad al procedimiento que se venga atendiendo con el paciente. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Listo, entonces acá son cinco ítems que tenemos como prohibiciones de las EPS en los procesos de afiliación, traslado y movilidad. No les pueden, como les comenté, solicitar un reporte de novedades para la afiliación o trámites adicionales o documentos adicionales a los que les indicamos previamente. No pueden negar la inscripción por razones de edad, por su estado o potencial estado de salud, ni argumentar limitaciones a su capacidad económica al momento de la afiliación, no se puede negar por eso. No les pueden exigir una declaración de estado de salud como el requisito para la afiliación o para el traslado o para la movilidad, y no pueden solicitar el traslado o la movilidad sin previa autorización por escrito del afiliado, de manera que no los pueden estar moviendo de EPS o de regímenes si uno no lo ha autorizado. Listo. Entonces, dando continuidad a lo que nos exponía Valentina, ¿qué podemos hacer si nos niegan un tratamiento, un medicamento o asistencia por parte de pues, la entidad prestadora de salud? Entonces, en primer momento, cuando nos niegan cualquier tipo de servicio, la entidad prestadora de salud nos tiene que dar un formato de negación. Entonces, este formato de negación, ¿qué va a tener? Nuestros datos y el fundamento legal por el cual no nos van a dar el servicio. Y este formato de negación tiene que ir firmado por un profesional de la salud. Entonces, nos dan esto y con dicho formato de negación podemos, como primera instancia, radicar un derecho de petición ante la EPS. Entonces, podemos radicarlo en las oficinas de la EPS de manera oral o mediante un escrito dirigido a la EPS. Entonces, los términos para que nos conteste la EPS van a ser los términos legales dispuestos en la Ley 1437 de 2011, o sea, 15 días hábiles desde que lo radicamos. En caso de que no sea resuelto directamente por la EPS, el paso siguiente sería dirigirnos a la Superintendencia Nacional de Salud, que es la que se encarga de hacer el control y seguimiento a las entidades prestadoras de salud. Y en el caso en el que la Superintendencia Nacional de Salud no nos lo solucione, ya tendríamos que ir a interponer una tutela como un último recurso por las razones que ya más adelante les explicaré. Entonces, las que hacen el sistema de salud para el año 2021
Miren, PQR recibidas casi 1.000.000, los reclamos 574.000. La diferencia entre los regímenes, en régimen contributivo hay muchas más quejas, en subsidiado estamos en menos de la mitad, y si quieres podemos seguir. Y bueno, la ciudad donde más se presentan quejas a la Supersalud es Bogotá. Entonces, la acción de tutela como mecanismo de protección a los derechos fundamentales. Entonces, esta sería la última opción que tenemos para contravenir alguna decisión que haya tomado la EPS. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario. Entonces, va a ser el último el que vamos a aplicar, porque la acción de tutela nos va a funcionar siempre y cuando no tengamos otros mecanismos para proteger nuestros derechos fundamentales. Entonces ya el derecho de petición, quemamos esa etapa, quemamos nuestra petición a la Superintendencia de Salud, y ahora sí vamos para la acción de tutela. Entonces, digamos que esta acción tiene un proceso preferente o sumario, y es que se nos responde máximo a los 10 días desde que lo presentamos. Como lo mencioné ahorita, debe versar sobre un derecho fundamental. Espérenme, que llegó una pregunta, pero si quieres, respondamos preguntas al finalizar la presentación. ¿Les parece bien? Perfecto, sí, de acuerdo, podemos entonces al final de la presentación dar un espacio para las preguntas. Listo. Entonces tiene que versar sobre un derecho fundamental. El derecho a la salud es un derecho fundamental en un Estado social de derecho, como ya lo sabemos, y en el dado caso donde nos digan que el derecho a la salud no es un derecho fundamental, que no va a pasar, igual podemos invocarlo por un derecho por conexidad, que sería el derecho a la vida. Y bueno, lo subsidiario ya lo expliqué, es informal porque no tenemos que interponerlo por pues lo podemos interponer como persona natural, no tiene que ser por medio de un abogado. Y algo muy importante acá es que, si bien les expliqué lo de la subsidiariedad, la acción de tutela va a funcionar como un mecanismo transitorio cuando estemos en presencia de perjuicios irremediables. Entonces, no tienen el tiempo para erradicar un derecho de petición que se nos demora 15 días hábiles en contestar, después otro, y así que se nos convierta en un mes, pues de una hacemos la tutela, pero en los hechos y en las consideraciones de la tutela tenemos que decir por qué nos estaría generando un perjuicio irremediable la no obtención del medicamento o de la asistencia por parte de la EPS. Entonces, ¿qué hacer en caso de incumplimiento del fallo preferido? Entonces, acá ya estamos en el caso hipotético donde ya tenemos una tutela a nuestro favor, donde le ordenan a la EPS prestarnos la asistencia, darnos el medicamento, el caso en el que el caso que prefieran. Entonces, un incidente de desacato. ¿Ante quién se va a interponer este incidente? Ante el juez de primera instancia. El juez de primera instancia entendiéndose como el que nos aprobó el fallo de tutela. Y que prácticamente para que está este incidente de desacato, entonces digamos que este es el instrumento que se encarga de hacer cumplir el fallo de tutela en caso de que lo incumplan. Para los que lo incumplen hay penas pecuniarias, no me acuerdo ahorita mismo la sanción pecuniaria, y hay cárcel hasta por 6 meses. Entonces, digamos que hay varios problemas para este incidente de desacato, pues porque prácticamente lo que estamos diciendo es que el fallo de tutela en sí no nos da la seguridad de que nos van a asegurar nuestros derechos fundamentales, sino que nos vamos a tener que dirigir a otro mecanismo pues para que este se cumpla. Y pues esto implica un desgaste del tutelante, porque no solamente es hacer un derecho de petición, después hacer una tutela, sino que también tendríamos que hacer un incidente de desacato. Entonces, para la Supersalud, como les dije, que sería la segunda opción que tenemos, aquí les compartí los canales de atención. Normalmente atienden pues por las PQRs de la página web. La tutela en línea, también es muy sencillo montar una tutela en línea. Ahí les puse el link, solamente tienen que llenar sus datos personales y en PDF suben la tutela que tengan. Entonces, entidades competentes para llevar el procedimiento, pues ya el procedimiento, pues como les dije, es claro y va a ser o ante la EPS directamente o ante la Supersalud, o ya la tutela y eso pues es a reparto.
pero la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, los consultorios jurídicos adscritos a universidades o nosotros como Fundación Pro Bono, pues podríamos llevarles el caso. Perfecto. Yo solo quisiera añadir una cuestión y una reflexión final, y es que muchas veces la tutela pues se piensa como el mecanismo inmediato, pero como nos lo decía Valentina y Valeria, realmente pueden haber otros mecanismos antes, como pues los trámites internos frente a la propia EPS e incluso una queja ante la Superintendencia de Salud. Así que muchas veces pues es mejor optar por estos otros mecanismos y no por la tutela como mecanismo principal, salvo que sea, como lo decían Valentina y Valeria, urgente y pues para evitar un perjuicio irremediable. Entonces también tener en cuenta esa vía de la queja ante la superintendencia o incluso algunos trámites como tienen compensar como EPS, que para agilizar el tema de las citas e incluso generaron un tema de escalamiento, y es bueno entonces como acabar o agotar esos trámites internos para luego sí pasar a otras instancias. Yo no sé si haya otras preguntas a Valentina o a Valeria, pero realmente agradecerles mucho por esta capacitación, por este espacio. Realmente la información pues importante, muy clara, muy pertinente y de verdad muchas gracias Valeria y Valentina. Con gusto. Con mucho gusto, Andrés. Gracias a ustedes por la invitación. Agradezco a todos los que se sumaron a esta capacitación. De verdad agradecemos su asistencia, su participación. También, pues el video que quedó de esta capacitación lo estaremos también compartiendo con ustedes para que sigan invitando a los abogados y a las abogadas de sus firmas a que se sumen a este proyecto que como les he dicho, pues básicamente va a tener un impacto muy grande en la vida, sobre todo de muchos niños, niñas, que sufren enfermedades muy fuertes y que muchas veces también se les acumulan necesidades jurídicas eh, que les impiden acceder a su cuidado en salud. Entonces, realmente espero que también puedan seguir invitando a sus compañeros y compañeras de trabajo y agradecerles de verdad muchísimas gracias, un saludo muy fuerte y muy especial, que estén muy bien, gracias Valentina, gracias Valeria por este espacio, por la presentación, estuvo excelente, que estén muy bien.